Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar, este es el último tema para el primer parcial, ¿sí? Recuerden que en el primer parcial entran estos 6 temas que dimos hasta ahora. Bueno, esta sexta parte dice vías de administración de los medicamentos. Ya habíamos hablado en general todo lo que tenía que ver con los conceptos teóricos, habíamos visto la prescripción, habíamos visto forma farmacéutica y ahora vamos a ver las vías de administración. Dice un medicamento, esto es como un repasito, así como para engancharles con el tema. Un medicamento es una sustancia química que tiene como finalidad prevenir, diagnosticar, aliviar o curar. Recuerden que el curar es en casos muy particulares, enfermedades. Estaba compuesto por un principio activo, que es la droga, ¿sí? Y unas sustancias inactivas, que son los excipientes. Esos excipientes, recuerden para qué se agregaba. Para darle forma, para darle volumen, para enmascarar un olor, para enmascarar algún sabor, para hacerlo más estable ante los medios, ¿sí? La humedad, el sol y demás. Eso era inactivo, se suponía que tenía que tener poco o nulo acción. Bueno, entonces el principio activo o droga es la sustancia que va a ser responsable de esa acción farmacológica, lo que vimos en farmacodinamia. Y el excipiente o sustancia inactiva son las sustancias que se le añaden al principio para facilitar justamente la elaboración de ese medicamento. Habíamos visto también que el tema de la forma farmacéutica era para dar opciones para que el paciente pudiera recibir, ¿sí? O sea, un medicamento presentado en varias opciones es más factible que mayor cantidad de gente lo pueda utilizar. Si es solamente inyectable, las personas que están, digamos, con algún tipo de problema, con terror o fobia a los inyectables, no van a querer acceder, salvo que estén, digamos, en terapia intensiva, ¿sí? Sino que la idea es que puedan acceder, aquel que no pueda tragar, pueda aplicarse un inyectable, aquel que tenga algún tipo de problemas con eso, que pueda tomar un jarabe, ver la manera de que esa medicación se le pueda dar a ese paciente determinado. Habíamos visto en la clase que y vimos los medicamentos, la anterior, ¿sí? No la clase pasada, sino la anterior, habíamos visto que podían ser sólidas, semisólidas, líquidas, gaseosas, los transdérmicos, ¿sí? Que se consideran ahora aparte. Pero vamos a ir viendo en esto de las sólidas, habíamos podido ver comprimidos, cápsulas, la goma de mascar, los polvos, granulados, supositorios, ¿sí? Todo lo que ustedes vimos por distintas, dependiendo la vía que se iba a utilizar. Dentro de las semisólidas, recuerden, la consistencia era lo que las clasificaban: pomadas, geles, cremas y demás. Y las líquidas, teníamos emulsiones, soluciones, gotas, inyectables, que tenían que ver también con cómo se preparaba, ¿sí? Si estaban disueltas, si estaban emulsionadas, si había dos fases, grasa y agua. Eh, Todo eso, digamos, va a repercutir en la forma farmacéutica y también va a repercutir en la vía de utilización. ¿Por qué? Porque si yo tengo grasa en mi preparado, no lo puedo usar en un inyectable endovenoso. Nada que tenga ni grasa ni que tenga partículas en suspensión puede ir por un inyectable endovenoso. El músculo sí, ¿sí? De hecho, los anticonceptivos, por ejemplo, se colocan en el músculo y quedan de depósito, quedan ahí y de a poco se va absorbiendo. Sin embargo, nada que sea grasoso ni que tenga partículas en suspensión, o sea que estén moviéndose las partículas, puede utilizarse en un inyectable endovenoso. Bueno, ustedes van a encontrar estos, pueden buscar en internet y pueden encontrar 10 correctos de la administración de medicamentos. ¿Por qué? Porque abarca un poquito más, un poco antes, un poco después, ¿sí? Pero básicamente estos son los 5 puntos para resaltar. O sea que si ustedes buscan, encuentran en internet los 10 correctos de la administración. Bueno, por primero, el paciente correcto. O sea, yo tengo un medicamento, no es que lo voy a poder utilizar en todos los pacientes que me caen en el consultorio, ¿sí? O que me caen en el mostrador. Tiene que ser el paciente correcto. Otro de los detalles que hay que tener en cuenta, tomarlo a tiempo.
¿sí? Sobre todo, recuerden la ventana terapéutica, lo que habíamos hablado de la repetición de las dosis, especialmente en el caso de los antibióticos, ¿sí? Entonces, la hora correcta, o sea, el paciente correcto, la hora correcta, o sea, tomarla a tiempo, como corresponde, el medicamento correcto, ¿sí? Para ese paciente en particular, que no solamente va a tener esa patología por la que le estoy tratando, sino que también puede tener otras patologías como habíamos hablado, ¿sí? Cuando se está investigando, los pacientes que se utilizan como voluntarios son sanos, ¿sí? Entonces yo puedo probar un antiácido en una persona sana, pero cuando ese antiácido va a ser utilizado después en la población, ese antiácido lo van a utilizar hipertensos, diabéticos, con problemas cardíacos y demás, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta, que el medicamento sea el correcto para ese paciente. Después tengo que ver la dosis, ¿sí? Recuerden que hay toda una especialidad en farmacia que es justamente el que se encarga de ver las dosis. ¿Por qué? Para que esas dosis siempre se estén con mi ventana terapéutica, ¿sí? Que pueda superar el nivel mínimo para tener un efecto, pero que nunca supere el nivel máximo para no llegar a los efectos adversos o los efectos tóxicos. Y el último punto va a ser la vía de administración correcta. O sea que si yo tengo bien, el paciente está bien, tengo la medicación, tengo la dosis para ese paciente, hay que tener en cuenta que la dosis, si el paciente tiene problemas hepáticos, la dosis tiene que disminuir. Si el paciente tiene problemas renales, la dosis tiene que disminuir. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a retener más ese medicamento. Cuando el hígado es el complicado, el cuerpo no puede metabolizar la droga, por lo tanto va a haber más droga libre, ¿sí? Recuerden que la droga libre es la que tiene el efecto. Y en aquellos pacientes donde el riñón no le funciona, el cuerpo no puede eliminar, entonces queda más tiempo acumulado y eso aumenta el riesgo de efectos adversos. Entonces siempre el control de las dosis para estos pacientes. Lo mismo con un paciente infantil, ¿sí? Los niños, siempre ustedes van a ver que hay dosis para niños específicamente, pero también va a depender del cuerpo del niño, ¿sí? Hay niños que tienen 13 años, pero son grandes, ¿sí? Entonces también hay que tener en cuenta el peso. Por eso muchos medicamentos también se van a manejar por peso del paciente directamente y no por edad. Podemos hablar de una persona que físicamente parece 12 años y tiene 18, 20 años, ¿sí? Chicas, por ejemplo, ¿sí? Que son muy, muy, muy flaquitas y que dan la apariencia que tienen una edad muy inferior. Y también después tenemos chicos que son más desarrollados o chicas más desarrolladas que justamente tienen mucho más edad de la que aparenta. Bueno, así que todo tengo que tener en cuenta. El paciente, cumplir los horarios, el medicamento correcto, la dosis correcta para ese paciente y también la vía de administración que sea correcta para ese paciente. Vamos a tener dos grandes clasificaciones de vía de administración. Por un lado la enteral y la otra la paraenteral. Enteral viene de sistema digestivo, ¿sí? Enteral es intestino. Recuerden que vamos a ver cuando veamos ahora sistema digestivo, que el sistema digestivo es un gran tubo, ¿sí? Que empieza en la boca y termina en el ano. Y en determinados lugares va a ir cambiando el tipo de células y de tejidos que posee para darles distintas funciones. Por ejemplo, en el estómago se ensancha ese tubo y tiene células especiales para fabricar el moco y el ácido, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con enteral de la boca al ano va a ser esta vía enteral. Vía oral, vía sublingual y vía rectal, ¿sí? Paraenteral. Cuando hablamos de para es lo contrario. O sea, lo que no es enteral va a ser paraenteral. Y ahí tenemos la intradérmica adentro de la piel, ¿sí? La subcutánea debajo de la piel, intramuscular adentro del músculo, endovenosa adentro de la vena, intracardíaca adentro del corazón, intrarraquídea adentro de la médula, la columna vertebral, y la intraarticular dentro de
la articulación. Eso es lo que ustedes pueden conocer por ahí de deportes, las infiltraciones que se hacen los deportistas cuando le duele, por ejemplo, la rodilla. Bueno, estos son dibujitos que le encontré de distintos lugares como para ver si lo fijan un poquito más fácil. Vamos a tener también las vías mediáticas y las vías inmediatas, ¿sí? Cuando hablamos de vías mediáticas son las indirectas. ¿Qué quiere decir esto? Que da vuelta, va a pasar dando una vuelta por el cuerpo hasta que llegue a su sitio de acción. Y cuando hablamos de vías inmediatas, son directas o parenterales, ¿sí? Porque no va a pasar por esa parte digestiva ni por otro lugar donde pueda sufrir metabolización. En la indirecta, ¿sí? En las mediatas o indirectas, vamos a tener la vía enteral, que tiene que ver justamente con lo que habíamos visto, la vía oral, la vía bucal y sublingual, la vía rectal y la vía gastroentérica, que es que me coloquen una sonda por la boca o por la nariz hasta el estómago y de ahí me viertan la medicación, ¿sí? O el alimento. La vía tópica, la piel, ¿sí? Tenemos cutánea, la conjuntiva en el ojo, la nasal, la ótica, ¿sí? La inhalatoria y la genitourinaria, ¿sí? O sea que a través de lo que sea la vagina o alguna sonda puede llegar a ser también la parte urinaria. Bueno, dentro de las directas, ¿sí? O inmediatas, la subcutánea, la intradérmica, la intramuscular, la endovenosa, la intraarterial, todas esas ya les dije, por eso solamente nombro, la intracardíaca, ahí está repetida intraarterial, la intralinfática. Intralinfática es en los ganglios linfáticos. No sé si les expliqué a ustedes, pero lo que es el sistema linfático no está dentro de nuestro programa, pero el sistema linfático es como el colector de residuos de una ciudad. Corre en forma paralela al sistema circulatorio. O sea, donde hay venas y arterias, hay también como un canal, como una colectora, ¿sí? Supónganse una avenida, es la vena o la arteria, y por al lado están las colectoras. Bueno, el sistema linfático va a tener esas colectoras siempre y se va a encargar de juntar todos los residuos. Por eso digo que son como los recolectores de residuos del cuerpo. Y lo van a llevar todo hacia el intestino. Ese sistema linfático tiene como terminales, ¿sí? De transferencia, como nuestro sistema acá de transporte. Esas unidades de transferencia son los ganglios. Y dentro de esos ganglios hay del sistema inmunitario células que están a la expectativa por si llega a aparecer algún virus, alguna bacteria, algún hongo, algo, ¿sí? Que pudo haber entrado a lo mejor por una herida abierta o alguna situación particular. Esos son los que se nos inflaman cuando tenemos algún tipo de infección y no nos damos cuenta de la infección en sí. Los ganglios están localizados a los costados del cuello, en las axilas y en las ingles, ¿sí? Donde va el elástico de la bombacha o del calzoncillo, en la unión de la pierna con las caderas. Esos son los ganglios y suelen, cuando hay una en esa región donde junta, ¿sí? Supónganse que tengo una herida en la pierna derecha, supónganse. El ganglio que se va a inflamar y va a avisar de que hay alguna bacteria, va a ser el ganglio inguinal de la pierna derecha, o sea, donde va a llegar, ¿sí? Entonces, el sistema linfático es como eso, junto todo lo que no sirve y lo voy a eliminar a través de la materia fecal. Ustedes no sé si alguna vez se pusieron a pensar que una persona que está en terapia, ¿sí? Está con sondas y demás, no come porque está en coma, supónganse, pero de todas formas sigue haciendo caca, ¿sí? Sigue eliminando materia fecal, que es justamente todos los residuos del cuerpo que va juntando este sistema linfático. Si ustedes se comieron un gran asado y hicieran un monitoreo de todo lo que es la linfa es como la sangre, pero que corre por el sistema linfático, ustedes van a ver todas marcas, ¿sí? De grasas. ¿Por qué? Porque junta todas las grasas de la parte digestiva. Intraósea, adentro de los huesos, intraarticular,
esta articular dentro de la articulación, habíamos dicho, y la intrapleural. La intrapleural es, los pulmones están rodeados de una membrana que se llama pleura, ¿sí? O sea, entre los pulmones y el resto del cuerpo, ¿sí? Las costillas y demás, está esa capa protectora que es la pleura. Cuando se llena de líquido entre el pulmón y esa pleura, normalmente tenemos una neumonía. Vamos a esas indirectas, ¿sí? Dice, el fármaco se absorbe a través de la piel o de la mucosa para ingresar en el organismo. Algunos llegan a la sangre, se distribuyen a todo el cuerpo. Otros ejercen su acción en forma local o superficial, que sería el efecto tópico. Entonces acá habíamos visto de la enteral, la oral, sublingual y rectal, la inhalatoria y la tópica. Dentro de la tópica, entonces, cutánea, oftálmica, ótica, nasal, bucal, vaginal y transdérmica. Vamos a la administración oral. Dentro de esa clasificación, vamos a la oral. Dice, el fármaco se introduce en la boca y se traga. Luego se absorbe en el estómago y en el intestino delgado, desde donde pasa la circulación general para producir un efecto sistémico. Bueno, esto es el mismo circuito que va a ser la comida, ¿sí? Yo como algo, lo voy a mezclar con los líquidos y lo mastico, por eso es importante que si el comprimido dice que no se puede masticar, se toma entera, no se mastica. ¿Por qué? Porque si yo lo rompo, muchas veces las abuelas rompen la pastilla en una cuchara, le agregan agua y le dan así al paciente. Pero hoy hay medicamentos que están recubiertos con una capa protectora para que no se desarme en el estómago, y si yo hago eso rompí la capa protectora, ¿sí? Perdí la medicación. Así que la idea es, bueno, tomarla. Algunos se van a desintegrar en el estómago, otros recién se van a desintegrar en el intestino, pero cuando se desintegre se van a disolver y ahí son absorbidos por el intestino y llevados a la sangre. Ese medicamento que se absorbe en el intestino va a pasar a sangre, pero esa sangre no es que va a circular por todo el cuerpo, va a ir directo al hígado. Cuando llega al hígado, el hígado tiene las enzimas, recuerden el citocromo P450, que era ese complejo de enzimas que tenía, lo van a atacar y van a tratar de eliminar, recuerden que siempre considera que es algo ajeno al cuerpo, entonces lo ataca, lo metabolizaba, recuerdan que vimos de fase 1, de fase 2, ¿sí? Que era como romperlos en pequeñas, o oxidarlos o reducirlos, hacerle algún cambio para que no pueda absorberse. Es una forma de regular, de controlar. Algunos se van a unir con proteínas, ¿sí? De forma definitiva, entonces ahí se elimina por la orina o por la materia fecal, y otros se van a unir a proteínas para ir por la sangre hacia otro lugar. Pero siempre la droga que va a ejercer el efecto es la que está libre, no unida a proteínas y no armado un complejo con ninguna molécula. Bueno, entonces ahí cuando llega la sangre que el corazón bombea, ¿sí? Que bombea, recién podemos hablar de que tiene una participación sistémica, o sea, todo el cuerpo. La más utilizada, es cómoda, es fácil de usar, permite la autoadministración porque la mayoría podemos sacar un comprimido y tomarlo, ¿sí? Hay personas que no lo pueden hacer este proceso, entonces ahí, bueno, obviamente necesita ayuda, pero la gran mayoría es fácil de tomarlo. Los medicamentos que se administran por vía oral suelen tomarse con una cantidad suficiente de líquidos, generalmente agua o leche. No es muy recomendable el tema de la leche en los antibióticos, ¿sí? Incluso, digamos, lo importante es que sea agua natural o agua fría, no agua caliente, ¿sí? Sé que es cómodo por ahí estar tomando mate, uy, me olvidé de tomar la pastilla, voy a tomar y tomo con el mate, pero lo caliente, la temperatura es lo que más afecta a los medicamentos. Entonces es importante, digamos, que sea con agua natural o agua fría, no hay ningún tipo de problema con lo frío. El tema de la leche, entonces recuerden que hay muchos antibióticos que dice que no. Normalmente en el prospecto dice, ¿sí? Si no se puede tomar con algún líquido. Incluso hay algunos medicamentos que hasta se puede tomar con Coca-Cola,
¿sí? Que eso tiene que ver con, por ejemplo, el ketoconazol, que es para hongos. Lo recomendable sería tomarlo con Coca-Cola, porque necesita, la Coca-Cola es ácida, ¿sí? Tiene ácido fosfórico la Coca-Cola, estoy tomando Coca-Cola, por eso le digo, y eso requiere, digamos, mucha acidez. Si ustedes lo toman, por ejemplo, después de haber comido o lo toman después de haber tomado un antiácido, el medicamento no va a tener el efecto. Bueno, ahí normalmente entonces la vía oral podemos tener los comprimidos, los jarabes, después la aplicación de esos líquidos, dependiendo de la edad que tenga el infante, también puede variar. En la tercera imagen ustedes ven la famosa jeringuita, que eso facilitó mucho. Mi hijo me decía, ahora grande, me decía, ¿cómo se llamaba esa inyección que vos nos dabas para ir de cuerpo? Y yo, no, no hay ninguna inyección para ir de cuerpo. Pero me acordé que con la jeringuita yo le hacía tomar el Lactulón, que sí era un medicamento para ir de cuerpo. O sea que le quedó grabado, digamos, esa imagen de la jeringa. Y la cuarta imagen que ustedes ven ahí es un bebé neonatal, muy chiquitito, no tiene el reflejo de tragar. Entonces cuando ustedes le van a dar con una jeringuita a un bebé tan pequeñito, normalmente se va a ahogar. Entonces lo que se hace es esa técnica de succión, le ponen el dedo, cree que es la teta, empieza a chupar y ahí despacito le van colocando la medicación que tienen que darle. ¿Sí? Entonces aprovechan la succión del bebé, que ahí sí está concentrado en chupar y tragar, chupar y tragar. Lo están engañando con ese guante, pobrecito. ¿Qué ventaja tiene esta? Bueno, segura, es cómoda, fácil de usar, es aceptado por el paciente, ¿sí? Porque no tiene miedo. Hay algunas personas que tienen dificultad para tragar y ahí sí aparece el miedo. No tiene temor ni ansiedad, no produce mayoritariamente, salvo que sea alguien que tenga problemas ya para tragar. Ahí sí, ¿sí? Es económica, la más barata, ¿sí? Porque es fácil de fabricar. No necesita técnicas especiales ni aplicadores especiales, como van a ser, por ejemplo, los aerosoles. En caso de intoxicación, ¿sí? Caso que me pasé de la dosis, me tomé doble dosis de jarabe o tomé 2 comprimidos y no me di cuenta y tomé doble, se puede provocar el vómito. Yo puedo hacer un lavado y eso es lo que ocurre normalmente cuando alguien intenta, digamos, suicidarse con la toma de pastillas, ¿sí? Entonces ese tipo de medicamento lo que hace es justamente aletargar a la persona, por ejemplo un ansiolítico. La persona toma varias pastillas, pero nunca va a morir por eso, ¿sí? Salvo que tenga específicamente alguna falla cardíaca, no hay muertes por eso. Lo que sí, se descomponen y lo que sí, se desmayan. Entonces cuando la encuentra esa persona, se dan cuenta que tomó una caja de pastillas y la llevan al hospital y le sacan las pastillas justamente con el lavado gástrico. Es muy raro que haya una muerte con eso. Sí hay otras medicaciones que sí, al hacer eso, sí fallecen, ¿sí? Pero justamente con los ansiolíticos no ocurre eso. Gracias a Dios, los suicidas siguen tomando los ansiolíticos, por eso les salvan la vida. Bueno, o si no, le pueden dar, como dice ahí, sustancias que impidan la absorción, pastilla de carbón, ¿sí? Le dan, no en pastillas, sino que le dan carbón activado y eso absorbe la medicación. También se le puede dar la antivacuna, sería, no sé cómo sería la palabra, ¿sí? O sea, aquello que contrarresta al medicamento. Es lenta como inconveniente, ¿sí? Si yo estoy en una crisis asmática y me tomo un comprimido de un broncodilatador y tengo que esperar con mi crisis asmática por lo menos media hora. O sea que no me puede ayudar en una emergencia. Es lenta, no sirve para una urgencia o emergencia. Algunos van a producir irritación gástrica, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, los AINES, los antiinflamatorios no esteroides, el ibuprofeno, el piroxicam, ¿sí? Tienen ese tipo de efecto en el estómago. Algunos fármacos no se absorben bien por el aparato digestivo, ¿sí? Ahí hay otro inconveniente. Van a producir interacciones con los alimentos, con los otros medicamentos que estén tomando. Recuerden que todos pasan por el mismo circuito. Todos van a pasar boca, estómago, intestino, hígado. O sea que ahí van a encontrarse todos los que estén circulando por el cuerpo. No se puede administrar en caso de disfagia, dificultad para tragar.
disfagia, dificultad para tragar. En caso de vómitos no sirve, ¿sí? Porque si tomé la pastilla y vomité 20 minutos, media hora, no sirve. Tengo que haber transcurrido por lo menos 2 horas de haber tomado la pastilla para asegurarme de que ese vómito no le afectó. Esto ocurre mucho con las pastillas anticonceptivas, ¿sí? Toman la pastilla y después por X motivos vomitan, ¿sí? No estoy diciendo bulimia, anorexia, que sería un caso también, pero se puede dar que vomite. Si no pasaron las 2 horas, el anticonceptivo no se absorbe. En personas inconscientes tampoco se puede dar, no se tiene que intentar suministrarle ningún tipo de comprimidos ni líquidos a un paciente que está inconsciente. ¿Por qué? Porque está igual que el bebé, no tiene el reflejo de la deglución, de tragar. O que no quieren tomar, ¿sí? Antes, que hacían las abuelas, uno no abría la boca, te tapaban la nariz hasta que uno tenía que respirar y te encajaban la cuchara con el medicamento horrible. Bueno, eso hoy no está muy recomendable. ¿Por qué? Porque esa persona se puede ahogar. Tampoco cuando hay intervención en el estómago o del intestino, ni en caso de una mala absorción gastrointestinal, o sea que el paciente ya tenga algún tipo de inconveniente. Colon irritable, hay varias enfermedades, digamos, que afectan al intestino, y todo lo que llega al intestino tampoco le da tiempo de absorber y se elimina con una colitis terrible. Así que todo ese tipo de patologías tampoco le sirve esta medicación, porque no va a estar el tiempo suficiente en el intestino como para ser absorbida. Esto también tienen que tener en cuenta en las pastillas anticonceptivas cuando tienen colitis, ¿sí? Vías de administración rectal. El medicamento se introduce en el recto a través del ano y puede actuar a nivel local, ¿sí? Supónganse que es algo para que actúe ahí en ese lugar, como un supositorio, o absorberse para producir efectos sistémicos. Muchos analgésicos para los adultos mayores, los abuelos, se suministran supositorio. Diclofenac es uno, por ejemplo. Entonces, cuando al tomarlos por vía oral le afecta mucho el estómago y le genera acidez, yo puedo eliminar ese problema administrándolo a través del recto, a través de un supositorio de diclofenac. Se utiliza con frecuencia en lactantes y en aquellas situaciones en las que está contraindicada la vía oral. O sea, por algo no lo puedo tomar. La forma farmacéutica más utilizada son los enemas y los supositorios. Los supositorios son en base de grasa, pues son sólidos, y los enemas son líquidos, ¿sí? O sea que pueden estar hechos en base a otro líquido que no sea las grasas, normalmente agua. ¿Qué ventaja tiene? No es dolorosa, la absorción es más rápida que en la vía oral porque no tiene que hacer todo ese pasaje. Está indicada en situaciones en las que no se puede usar la vía oral y en situaciones en las que el fármaco se inactiva en el estómago o en el intestino delgado. Entonces, el estómago es ácido, el intestino delgado es básico. Cuando la droga no soporta ese cambio de pH, ¿sí? Recuerden que el cuerpo tiene distintos pH dependiendo de la zona. Va a ser mejor que sea por la vía rectal. Bueno, como inconveniente, ¿qué es? Es incómoda, al paciente a veces le molesta. Hay gente que no tiene ningún tipo de problema con los supositorios y demás, pero hay otras personas que son muy reacias. La absorción es irregular e incompleta. ¿Por qué? Porque el recto está lleno de materia fecal y está lleno de bacterias también de lo que es la flora intestinal. O sea que esto también pueden hacer algún tipo de interacción. No puede utilizarse en caso de diarrea porque lo que se colocaría no daría tiempo a que se absorba. Se dificulta o impide su uso en caso de fisuras anales o hemorroides inflamadas. ¿Por qué? Porque ese medicamento tiene que absorberse, no es para que ingrese directamente a la sangre a través de una fisura, ¿sí? O sea, la piel del recto tiene que estar sana para que pueda absorberse normalmente, ¿sí? No que vaya por otra vía a la sangre, por ejemplo. Algunos fármacos provocan estreñimiento o diarrea justamente, así que hay que tener en cuenta eso también.
La técnica de administración creo que le había a ustedes mostrado unos dibujitos la clase anterior. La de forma farmacéutica. Dice colocar al paciente acostado sobre el lado izquierdo para facilitar la retención debido a la posición del recto, porque cuando ustedes están del lado izquierdo, el recto queda en una posición más horizontal, ¿sí? Y con la pierna derecha ligeramente flexionada. Ahora hay dibujito, creo que hay dibujito. Extraer el supositorio del envase, lubricar, o sea, mojarlo, y separar las nalgas e introducir el supositorio a través del esfínter anal hasta que penetre completamente. Recuerden que habíamos visto la forma del supositorio. Tiene un lado chato y otro lado con punta. Lo que coloco tiene que ser el lado chato, ¿sí? Con eso ingreso en el orificio anal. ¿Para qué? Para que una vez que ingresó, recuerden que la zona del esfínter anal, el esfínter es un anillo muscular que se va a cerrar y todo lo que está en esa zona, en ese tramo del recto, tiene la musculatura que lo va a llevar hacia atrás, ¿sí? Hacia adentro. Entonces cuando presiona, va a presionar sobre la punta, ¿sí? Y eso va a facilitar que pueda ir ingresando más profundamente. Recuerden que era al revés de lo que siempre se creyó que con la punta tenía que colocar. No, es con la parte chata. El supositorio debe introducirse por el extremo plano, de forma que cuando el ano se contrae, se impulse hacia el interior. En el presencial, sí, justamente le había mostrado en el presencial. Apretar las nalgas hasta que desaparezca la sensación de defecación, porque cuando hay algo en esa zona, yo tengo el reflejo de defecar, ganas de hacer caca. Entonces, a apretar esa zona para que vaya más hacia el interior, justamente hasta que se pierda esa sensación de que tengo algo. Y mantener la posición durante unos minutos, o sea, quedarme así acostado, porque si yo me muevo, se mueve también el lubricante. Tengo que darle tiempo, por lo menos 10 minutos, para que la temperatura corporal derrita ese supositorio. En caso de lactantes y menores, para evitar la expulsión, la técnica debe realizarla un adulto. Recuerden que el supositorio de un niño era largo, más finito y más largo, porque era para poder sujetar desde afuera. Bueno, ahí está el dibujito, ¿sí? Lavarse siempre las manos ante cualquier tipo de manipulación. Pierna del acostado al lado izquierdo, pierna superior ligeramente flexionada. Así tengo mayor acceso hacia el ano y puedo colocarme solo el supositorio. Bueno, y ahí estaba abajo el dibujito, el modo incorrecto y el modo correcto. Siempre empujo del lado chato para que ingrese. La vía de administración sublingual, debajo de la lengua. El medicamento se deposita debajo de la lengua, donde se disuelve y se absorbe, pasando directamente a la circulación sistémica y evitando el primer paso hepático. O sea que va a pasar directamente a la sangre sin pasar por el hígado. Esto es bueno, es rápido, ¿sí? Mejora mucho lo que sea la rapidez. El tema es que es difícil de controlar. Cuando ustedes están hablando, por ejemplo, yo que estoy hablando mucho, voy tragando saliva. ¿Por qué? Porque la boca está estimulada con el movimiento y eso hace que las glándulas salivales fabriquen más saliva. Cuando ustedes comen algo o ven algo que les parece rico, automáticamente decimos se nos hace agua la boca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las glándulas salivales empiezan a trabajar para eso que vamos a comer. Ahora, cuando nosotros introducimos algo en la boca, las glándulas salivales van a tratar de disolverla, van a tratar de hacer que eso se pueda ir fácilmente de la boca. La idea es que salga de la boca. Así que la tendencia cuando yo coloco un medicamento bajo la lengua va a ser de tragar la saliva. Y eso es lo que no tengo que hacer. Entonces es aguantar lo más que pueda, ¿sí? Ese medicamento bajo la lengua para esperar que se llegue a absorber. El tema es que vamos a estar luchando contra ese reflejo de querer tragar. Los efectos del fármaco aparecen con rapidez debido a que la zona sublingual es una zona muy vascularizada, o sea, tiene muchas venas y arterias, y el fármaco se absorbe a una gran velocidad. Por eso se usa mucho en emergencia. Cuando ustedes ven una persona que está infartada, ¿sí? un infarto cardíaco, normalmente lo que se hace, o una angina, el dolor de pecho, normalmente se coloca la medicación, el nitrato, debajo de la lengua.
Esa es la zona donde puedo colocar o un comprimido o algún líquido, ¿sí? Pero siempre es en esa zona y tratando de no tragar. Va a llegar un momento que no van a poder aguantar si van a tragar, ¿sí? Pero aguantar lo máximo. ¿Qué ventajas tiene? Es fácil, permite la autoadministración, la absorción es rápida, es útil en emergencia, pero como inconveniente tiene que pocos fármacos se pueden administrar, tiene poca superficie de absorción, se absorbe en pequeñas cantidades, no es que va a servir para un tratamiento de antibióticos, por ejemplo, sino que es para aquellos que requieren una pequeña cantidad. Puede provocar irritación de la mucosa, sea de la zona de, si es un medicamento muy agresivo, puede afectar. Puede aumentar la salivación y la deglución del fármaco, lo cual conlleva una pérdida de la eficacia. O sea que si yo trago ese medicamento, se pierde el medicamento, o sea que no va a tener la eficacia total. Bueno, vamos a la vía de administración inhalatoria, de broncodilatadores, por ejemplo. El medicamento se administra a través de la nariz o de la boca y alcanza las vías respiratorias. Vamos a ver sistema respiratorio y vamos a ver todas las partes del sistema respiratorio. Ustedes van a poder como darle una mejor idea a estos conceptos. A través de la nariz alcanza las vías respiratorias altas. A través de la boca una mayor cantidad de fármaco alcanzará los pulmones. Por eso los PAF para el asma se colocan en la boca, ¿sí? Los fármacos administrados por vía inhalatoria pueden ejercer una acción local sobre la mucosa respiratoria o absorberse hacia la circulación. O sea que se está hablando ahora, como esta tiene una amplia superficie de absorción, les había dicho que si ustedes colocan cada una de las bolsitas, los alveolos del sistema respiratorio, uno al lado del otro, podemos llenar una cancha de tenis. Así de grande es la superficie de absorción del pulmón. Entonces se está viendo la posibilidad de utilizar la vía pulmonar para otros medicamentos. Uno de esos es justamente la insulina. O sea que pasar de inyectable a inhalatorio sería algo... Bueno, decía que los fármacos administrados por vía inhalatoria pueden ejercer una acción local sobre la mucosa respiratoria o absorberse hacia la circulación. Entonces se está estudiando algunos medicamentos que podrían llegar a tener el uso de la vía inhalatoria para su utilización. Por ejemplo, lo de la insulina que les contaba. La mayoría de los medicamentos son para el pulmón, ¿sí? Un broncodilatador es para que actúe ahí, en ese lugar de acción. Y muy poquito es lo que pasa hacia la sangre, entonces disminuyen los efectos adversos que tienen los broncodilatadores. Los broncodilatadores tienen los efectos adversos comunes, los negativos, son... Uy, se me activa mi celular acá conectado. Lo común va a ser taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, y va a ser temblores porque afecta al sistema neurológico. Así que con el exceso de salbutamol, por ejemplo, esos son los dos efectos comunes que van a aparecer. La gente se asusta mucho porque de golpe siente que el corazón le late cada vez más rápido y encima cuando quieren agarrar algo empiezan a temblar, no pueden agarrar y la gente se asusta, los adultos mayores se asustan mucho. En ese caso se tranquiliza, hay que decirle que va a pasar que hable, simplemente con hablar va eliminando el salbutamol del pulmón y va a pasar en cuestiones de unos minutos. ¿Sí? Eso es importante, hacerle hablar, que hable cualquier cosa, que cuente lo que hizo hoy y con eso simplemente va a ir eliminando. Bueno, se utiliza principalmente para las enfermedades respiratorias como el asma, la bronquitis y para la administración de los fármacos anestésicos. ¿Sí? La anestesia se coloca a través de inhaladores y el paciente accede rápidamente a la fase de sueño. Los dispositivos utilizados son los inhaladores y los nebulizadores. Ya habíamos hablado también de la diferencia entre los inhaladores y los nebulizadores. Los inhaladores es muy importante porque yo lo puedo llevar a cualquier lado, es fácil de llevar.
Y recuerden que un paciente asmático siempre tiene que tener su medicación a mano. Es muy importante que el paciente sepa cómo manejar el inhalador. Se puede administrar con cámaras espaciadoras o aerocámaras para facilitar su uso o mezclado con oxígeno mediante una mascarilla con nebulizador. Muchas veces ustedes van a ver que en emergencia, por ejemplo, si fueron alguna vez o vieron a alguna persona con un ataque de asma, ¿sí? Normalmente ya te colocan el oxígeno y dentro de esa mascarilla hay algunas mascarillas que tienen la ampolla y ahí se coloca el salbutamol. Entonces, junto con el oxígeno voy llevando el salbutamol. Bueno, ahí ustedes ven el PAF común, la mascarilla para los bebés que obviamente no pueden utilizar un PAF, y debajo tienen los broncodilatadores más nuevos, ¿sí? Que es el Turbolaer, que eso es polvo, ¿sí? Y en ese caso no hay una bomba de vacío, ¿sí? O no hay un gas comprimido que hace que salga la medicación de adentro. Lo que se hace es atracción. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que chupar. ¿Me podés pasar mi broncodilatador? Yo uso ese y lo que tengo que hacer es yo chupar la medicación. Creo que las había mostrado también en clase. Chupar el medicamento, o sea que yo soy la que pongo la fuerza. Si yo hago es una cosa, y si yo verdaderamente saco el aire del pulmón y luego hago la inspiración profunda, es donde, es el mismo que está en la pantalla, es donde voy a poder llevar la mayor cantidad de la droga que está dentro a través de esa boquilla hasta mi pulmón. Si yo hago una inspiración cortita, no llega hasta el fondo del pulmón, ¿sí? Entonces tengo que hacer una inspiración lo más larga posible y luego de inspirar tengo que sostener, ¿sí? Por lo menos 10 segundos. Cuando yo estoy en una crisis grave, a veces no llego ni siquiera a 6, me corto en 5, ya no puedo más, ¿sí? Pero cuando estoy bien del pulmón, me permite pasar de 10 segundos fácilmente. ¿Qué ventajas tiene? Rapidez de los efectos locales y sistémicos. Hay un área de absorción que es muy amplia y tiene mucha vascularización, o sea, muchas venas y arterias. Las dosis pueden ser pequeñas, ¿sí? Porque se absorbe prácticamente completamente. Permite la autoadministración cuando aprenden la técnica, pero como inconveniente tenemos que no es posible administrar dosis exactas. ¿Por qué? Porque no todo lo que el dispositivo larga yo lo voy a absorber, porque si parte me quedó en la boca, si accioné mal, si no chupé correctamente el aire de estos otros sistemas de atracción, entonces no va a llegar la dosis completa. Hay una necesidad de los aparatos, ¿sí? Hay irritación de la mucosa respiratoria en muchos casos y se puede producir reacciones adversas por la rápida absorción. Como absorbe mucho de golpe, puede aparecer, como le decía con el salbutamol, la taquicardia. En mi caso tuve que dejar de usar el aerosol porque soy alérgica al gas, no a la medicación, al gas que impulsa la medicación. Entonces pasé a estos de tracción. Bueno, habíamos visto también esto, agitar el inhalador, insertar la boquilla del inhalador en el extremo de la cámara espaciadora, si uso una cámara espaciadora, colocar el espaciador en la boca, inspirar y expirar lento varias veces. ¿Por qué? Porque ahí queda la medicación en esa cámara, ¿sí? En esa cámara espaciadora. Entonces yo lo voy absorbiendo como yo puedo. Cuando yo uso el PAF derecho, tengo que hacerlo de una sola vez. Oprimir el inhalador para que libere el medicamento en la cámara mientras se inspira profundamente por la boca. Sostener la respiración durante 5 a 10 segundos. Si no se puede mantener la respiración, inspirar y expirar lentamente de 3 a 5 veces. Cuando una persona está con una crisis asmática, no lo puede hacer, ¿sí? Cuando un niño tiene una crisis asmática, a los nervios del niño por no poder respirar se le suman los nervios de los adultos, ¿sí? Que le quieren obligar a respirar y le quieren obligar a usar el PAF de alguna manera determinada. ¿Cuántas veces pueden usar? Las veces que sea necesario hasta que ese niño respira bien. No importa si es 1, 2, 3, 4, la que sea. Es muy raro que pase de 4, ¿sí? O sea, tiene que
todas las veces equivocarse el niño hasta que engancha una que respire bien. Pero eso va a facilitar que de a poco se vaya abriendo la vía. Lo que sí no se puede hacer es dejarle a esa criatura sin la respiración correcta. Yo puedo manejar después, supónganse que usé 4 veces el PAF. Por eso es muy importante que lleven, eso lo vamos a ver cuando veamos las enfermedades del aparato respiratorio, llevar un registro cuando hablamos de un niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque se anota cuándo tuvo la crisis, qué estuvo haciendo antes y cómo salió, o sea, cuántas veces tuvo que usar el PAF. Eso le permite al médico tener una mirada más amplia. ¿Por qué? Porque no todo lo que pasó en ese momento después le cuentan al médico. Porque se olvidan, porque están nerviosos, nos pasa a todos. Siempre decimos, le voy a decir tal cosa al médico y salimos del médico y decimos, ay, no le dije. Eso es normal por los nervios. Entonces, si yo llevo el registro, es mucho más fácil para poder tener una idea de cómo va el tratamiento de ese niño. Recuerden, cuando un niño es asmático, los adultos que están alrededor son los responsables. Bueno, vamos a la administración tópicas. En las vías tópicas, el medicamento se aplica directamente sobre la piel o las mucosas. Las vías tópicas tienen un efecto local, a excepción de la vía transdérmica. ¿Por qué? Porque era atravesar, ¿sí? Transdérmica, atravesar, y la idea del transdérmico es llegar a la sangre, o sea, sistémico. Las vías tópicas son la cutánea, la oftálmica, la ótica, la nasal, la bucal y la transdérmica. ¿Qué ventajas? Acción directa sobre las áreas afectadas. Yo tengo, por ejemplo, un golpe que me duele, me dieron un golpe en el fútbol, ¿sí? Me coloco diclofenac gel en la zona, por ejemplo, y se va a absorber para ese músculo que está lastimado. Yo no necesito que la medicación me llegue a la otra pierna. Es en esa la que tengo el problema. Son vías cómodas, son sencillas, normalmente no son traumáticas, ¿sí? Un algispray, por ejemplo, ¿sí? Una anestesia en spray que se rocían fácilmente los jugadores cuando reciben algún golpe en los partidos, por ejemplo. Inconvenientes. La acción es escasa en capas profundas de la piel porque va a ser hasta un determinado espesor. Puede provocar alergia e irritación en la piel, dependiendo de la medicación. Ciertos fármacos para uso local se absorben y alcanza la circulación sistémica. O sea que hay que tener en cuenta eso también. Dentro de estas vamos a ver la cutánea o dermatológica. El medicamento se aplica sobre la piel para conseguir un efecto local sobre la epidermis o sobre los tejidos próximos por penetración, ¿sí? Por ejemplo, un músculo. El medicamento debe aplicarse sobre la piel limpia y se extiende sin friccionar hasta su total absorción. La piel hidratada favorece la absorción del fármaco. ¿Qué quiere decir? Una piel no mojada, ¿sí? No es que me tengo que mojar la piel, sino una piel sana. Cuando la piel está todo resquebrajada, por ejemplo, si yo tengo que, supónganse un talón, ¿sí? Un talón rajado. Ese talón rajado la piel está reseca, por eso se raja, se parte, y esa piel no está bien, ¿sí? Entonces en esa piel, si yo tengo que colocar un antibiótico para absorberse, no se va a absorber, ¿sí? O un analgésico, supónganse. Entonces, cuando hablamos de una piel hidratada, que es una piel sana, una piel que normalmente permita el traspaso de este tipo de medicación. No se producen efectos sistémicos debido a que las dosis del fármaco son pequeños y la absorción es baja e irregular. Tengan en cuenta que los corticoides por crema sí se absorben y sí son acumulativos para el cuerpo entero, ¿sí? Entonces no es muy recomendable abusar de los corticoides en crema. Se utiliza para proteger la piel y tratar enfermedades dermatológicas, problemas musculares o articulares y problemas circulatorios. Vamos a la vía oftálmica, los ojos. El medicamento se deposita en el saco conjuntival, el párpado de abajo.
para actuar localmente en enfermedades del ojo y mucosas adyacentes, o sea, lo que está ahí, los párpados, ¿sí? El fármaco se administra mediante la instilación. Instilación es colocar dentro, instilar una hoja, una gota de colirio o aplicando alguna pomada. Los fármacos oftálmicos deben ser estériles, ¿sí? No tocar las pestañas. El aplicador no debe tocar nunca el ojo y una vez abiertos los envases se deben desechar en un periodo corto de tiempo. Por ahí es recomendable usar, una vez que se abrieron, tenerlos en la heladera, ¿sí? No congelados, sino en la puerta de la heladera para que esté a una temperatura fría. Bueno, así es como se hace, no se mira la gota, ¿sí? Se abre el sarco conjuntival, el párpado de abajo, y se instila, se deposita esa gota ahí, en ese sector. Cuando ocurre eso, rápidamente soltar el dedo que está sujetando el párpado y pestañear rápidamente para que, como un limpiaparabrisas, lo distribuya por toda la superficie del ojo. Si yo me coloco para arriba y estoy con la gotita esperando, la gotita cuando cae, el ojo la ve a la gotita y automáticamente en ese momento cierra porque es un reflejo del ojo. Entonces nunca miren el gotero, ¿sí? Cuando están colocando. ¿Por qué? Porque van a parpadear como un reflejo. Vamos a la óptica, al oído. El medicamento se deposita en el conducto auditivo externo. El conducto auditivo tiene tres partes. El externo, el interno, donde están el medio, donde están los huesecitos, que son los que reciben la vibración, y el interno, que tiene la cóclea y tiene todo lo que sea la captación de esas vibraciones para transmitirla al nervio óptico. Esas tres partes. Nosotros colocamos en la parte de afuera, ¿sí? Las formas farmacéuticas más utilizadas son las gotas ópticas. Se utilizan para tratar afecciones en el oído como anestésico y para reblandecer los tapones de ceras también. Recuerden que les había mostrado que en el caso de un adulto, la oreja, el pabellón, esto se llama pabellón, el pabellón de la oreja se estira hacia atrás y hacia arriba para permitir que el conducto se posicione mejor para colocar la gota. Y cuando hablamos de un niño, se estira el pabellón para abajo. Recuerden que el niño tiene otra morfología de la carita. Los oídos están más bajos. Y a medida que vamos creciendo se nos va acomodando la cara. Por eso cambiamos nuestra fisonomía de niños a adultos. Entonces la estrategia para que la gota llegue mejor es justamente estirando el pabellón de la oreja hacia atrás y arriba a los adultos, hacia atrás y abajo a los niños. No es tirarle y romperle la oreja, sino acomodar para que la gotita pueda entrar. Apoyar la cabeza sobre el lado no afectado, tirar la oreja para atrás y hacia arriba en los adultos o abajo con los niños. Bueno, esto es importante también en el interior nuestro. No sé si les habrá pasado alguna vez que quieren soplar algo que está trancado y les sale el aire por los oídos. ¿Sí? Pasa lo mismo cuando toman algo, se ahogan y sale por la nariz. ¿Por qué? Porque en el interior está conectado todo. Siempre es recomendable cuando voy a colocar gotitas en los dos oídos. ¿Sí? Primero coloco en el oído no afectado. ¿Para qué? Para prevenir que no se pase la infección hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces coloco en ese lado primero. No necesito darle tanto tiempo para que la gotita llegue y demás, ¿sí? Sino que simplemente para prevenir. Después sí me vuelco sobre ese lado y ahí voy así darle más tiempo a ese oído que me duele. Por lo menos estar unos 10 minutitos ahí acostado para que esa gota no se desparrame. No se colocan tapones de algodón porque el algodón absorbería el medicamento. Se aplican las gotas sin tocar con el aplicador y se mantiene en la posición durante unos minutos. Tengan en cuenta, ustedes vieron el pico del dosificador de oídos más largo. ¿Para qué? Para permitir de colocar más finito y largo, para permitir que se pueda acceder más hacia el interior. En este caso, si toca, no hay problema, ¿sí? El de la vista sí es importante que no toque, ¿sí? Nunca el ojo ni la pestaña. En cambio, el oído sucio, el ojo es estéril. ¿Sí? El oído sucio, así que no hay problema si lo toca. Bueno, ahí le está mostrando estirar para arriba y hacia atrás en el adulto y para atrás y abajo en los niños. Nasal.
El medicamento se administra a través de las fosas nasales y tiene un efecto local e inmediato. Normalmente usan mucho aquellos que son alérgicos y que tienen rinorrea, o sea, inflamación de todo lo que sea y están siempre con el moco, ¿sí? Se utiliza en enfermedad de la mucosa nasal y para evitar la congestión nasal, que es cuando se me tapona y hablo así como payaso, tengo tapada totalmente. La forma más frecuente de aplicación es mediante la instilación de gotas nasales con la cabeza en hiperextensión. ¿Qué es la cabeza en hiperextensión? Para atrás. Eso. Esto es extender, ¿sí? Y esto es hiper, más grande extensión. O por inspiración de aerosoles. Chupo, ¿sí? Chupo el aire a través de la nariz. Ahí está la posición. La posición correcta es a 180 grados de mi nariz, ¿sí? A 180 grados siguiendo mi nariz. Es incorrecto hacerlo en un ángulo, ¿sí? Así es incorrecto colocarme las gotas. Es así, a 180 grados con mi nariz, siguiendo la línea de mi nariz. Bueno, ahí está el gotero y demás como para poder ver. Tapo el otro orificio para poder chupar solamente por ese lado. Vamos a la boca, ¿sí? No sublingual ni tomar, esto es en la boca, que solamente quede en la boca. El medicamento se deposita en la boca y tiene un efecto local sobre la mucosa bucal o la orofaringe. La orofaringe es la boca más la garganta. Son los medicamentos que hacemos gárgara, por ejemplo. En la vía bucal el fármaco no debe tragarse ni inhalarse. Se utiliza para tratar afecciones en la mucosa bucal, puede ser colutorios, pueden ser pomadas, cualquier tipo de medicamento que solamente se coloque en la boca. Por ejemplo, un anestésico para las llagas, un aerosol para las llagas. Y afecciones de la orofaringe. Por ejemplo, hay comprimidos para chupar, ¿sí? Los sprays se están usando mucho. A veces los paladares en las personas mayores le hacen heridas, ¿sí? En las encías, entonces colocan estos aerosoles en ese lugar. Esos aerosoles normalmente tienen un desinfectante y tienen un anestésico para que les deje de doler. Vamos a la vía vaginal. El medicamento se administra a través del canal vaginal y se produce efectos locales. Pueden absorberse y provocar efectos sistémicos, o sea, cuando pasa a sangre. Recuerden que sistémico se refiere cuando pasó a sangre y se distribuyó por todo el cuerpo. Las formas farmacéuticas son los óvulos, las pomadas y las soluciones vaginales. En ocasiones va a ser necesario un aplicador, ¿sí? Pues si yo necesito colocar una pomada en el interior, en el fondo de la vagina, necesito algo para poder aplicarlo hasta allá. Habíamos visto, ¿sí? El aplicador anal, les decía que es similar a eso, solo que más largo para poder llegar al fondo de la vagina. Se utiliza principalmente en el tratamiento de las infecciones vaginales, para aliviar el prurito, la picazón, regular el pH vaginal, ¿sí? El pH vaginal es ácido, y muchas veces por el exceso de uso de cremas o de sexo también podría llegar a ser, el semen es alcalino, es lo que le permite vivir a los espermatozoides, poder sobrevivir en la vagina es el semen, que justamente como es alcalino me cambia el pH regular de mi vagina. Entonces pueden aparecer los hongos, las bacterias que son oportunistas, que normalmente están en la vagina. En la vagina hay bacterias, y aprovechan esa situación para multiplicarse más rápidamente. Entonces, en ese sentido, se utilizan algunas cremas para controlar esa producción de hongos o esa producción de bacterias en exceso. También a veces los cambios hormonales, ¿sí? En la menopausia, la premenopausia suele afectar también. Y también a veces cuando usan anticonceptivos, ¿sí? Como se produce un cambio hormonal, también puede afectar. Bueno, ahí está la colocación de el óvulo, coloco al fondo de la vagina, o la colocación de la crema con la jeringa se está al fondo también, lo más al fondo posible, dependiendo de dónde esté también el problema. Bueno,
Esto lo vamos a ver mejor cuando veamos sistema genitourinario. Ahí vamos a ver las partes y todo. Vamos a la transdérmica o percutánea. El medicamento se deposita sobre la piel para que pase a la circulación sistémica a través de los capilares sanguíneos que están bajo la piel. Esta atraviesa la piel y busca los vasos sanguíneos. Se utilizan dispositivos que liberan el principio activo lentamente y de forma continua, de modo que mantiene los niveles plasmáticos del fármaco. Los más utilizados son los parches transdérmicos. Tenemos parches de nicotina, tenemos parches de anticonceptivos, tenemos parches de nitrato para aquellas pacientes que tienen angina, dolor del corazón. Hay varios medicamentos que se están pudiendo utilizar de esta manera. La vía transdérmica se utiliza para el tratamiento de patologías cardíacas, para la administración de analgésicos en el tratamiento de dolor crónico, en tratamientos hormonales y en la deshabituación tabáquica, o sea, los parches de nicotina, ¿sí? ¿Qué ventajas tienen? Son útiles en pacientes que no pueden utilizar la vía oral. El fármaco llega directamente a la sangre sin pasar por la vía digestiva. Es cómodo, me pego el parche y listo, me olvido. Una vez colocado el parche se libera la dosis exacta y de forma continuada, o sea que es una buena forma para que yo cumpla ese tratamiento. Ahora, los inconvenientes es que dice solo se pueden administrar fármacos que se absorban fácilmente por la piel. Hay riesgo de irritación de la piel, ¿sí? Reacciones alérgicas locales. A veces la persona es alérgica al pegamento del parche. El fármaco se absorbe lentamente, por lo que tarda un tiempo, desde que se coloca el parche hasta que aparecen niveles plasmáticos como para tener el efecto de ese medicamento. O sea, va a ser lento. Solo se utilizan tratamientos crónicos o de largo plazo, o sea que yo no importa que me tarde 3 horas en absorberse completamente, sino que porque es algo que voy a tener que seguir haciéndolo hoy, mañana, pasado y demás. Vamos, estas eran todas las indirectas, ahora vamos a las directas. En este tipo de vías el fármaco se administra por inyección con aguja hueca a través de la piel o las mucosas y se deposita en un vaso sanguíneo o en los tejidos adyacentes, los que están al lado de ese vaso sanguíneo. Estas vías están indicadas en situaciones en las que no se puede utilizar la vía oral, en situaciones en las que se precisa un efecto rápido, o sea, una emergencia, y en situaciones de emergencia propiamente dicha. Pueden ser intravenosa dentro de una vena, intramuscular dentro de un músculo, subcutánea debajo de la piel, intradérmica dentro de la piel, y las otras que están ahí, intraarterial, intracardíaca, intraarticular, intratecal, epidural, intraperitoneal e intraamniótica. Ahora vamos a ver todo. Bueno, las vías parenterales presentan una serie de riesgos, ¿sí? Porque estoy metiéndome adentro de la sangre. Uno de esos riesgos va a ser la infección, o sea que si mi aguja no está estéril, si el medicamento no está estéril, libre de pirógeno, se llama cuando no tiene ninguna sustancia que pueda generar fiebre, por ejemplo, puede generar una infección, ¿sí? El segundo riesgo es la toxicidad. ¿Por qué? Porque lo que yo coloque en la vena o por un inyectable no lo puedo sacar. O sea que si me pasé de la dosis, no es lo mismo que tomarme un montón de comprimidos que me hacen un lavaje de estómago. Acá lo que me pasé, ¿sí? Y muchas veces es irreversible. Son los casos de los adictos que fallecen por pasarse con las dosis, ¿sí? Reacciones adversas por contaminantes pirógenos. Pirofuego son sustancias que son capaces de aumentar la temperatura. Imposibilidad de extraer el fármaco en un caso de sobredosificación. Lo único que podría llegar a darle es inyectarle un medicamento que ejerza el efecto contrario, pero la mayoría de los casos suele ser imposible.
Los medicamentos que se administran por vía parenteral deben cumplir condiciones debido a esos riesgos. Es ser estériles, ser estables, no cambiar, no contener pirógenos, o sea, sustancias que generen fiebre, y en vías intravasculares estar libres de partículas de suspensión. O sea, nada de grasa y nada de partículas flotando en los líquidos. Eso es importante en las intravasculares, adentro de los vasos. Venas o arterias, eso se refiere. O corazón. A su vez, las vías parenterales se pueden clasificar. Vamos a ver las intravasculares. El fármaco se deposita directamente en el interior del sistema vascular, la vena, la arteria o el corazón. Esos son intravascular. La biodisponibilidad es total. Biodisponibilidad, arrancan arriba. ¿Se acuerdan? El sistema de coordenadas arranca acá arriba, el intravascular. No hay fase de absorción y todo el fármaco alcanza el torrente sanguíneo. Son las vías intravenosa, intraarterial e intracardíaca. Vías extravasculares, o sea, por afuera de esas tres. Son todas las demás vías parenterales diferentes a las intravasculares. La intradérmica, subcutánea, intramuscular, etc. La absorción se produce en los capilares sanguíneos y la velocidad de absorción depende del grado de irrigación de la zona. Cuanto más irrigación tenga, más venas y arterias tenga, más fácil va a ser la absorción. Vamos a la intravenosa. El medicamento se inyecta directamente en la circulación sistémica a través de una vena. Es la vía que produce la respuesta más rápida y la que se usa en situaciones de urgencia. Se utiliza para la administración de medicamentos, la sueroterapia, ¿sí? Cuando me colocan suero, y la nutrición parenteral. Cuando una persona está desnutrida, a través de las venas es donde le puedo suministrar los nutrientes. Por ejemplo, dextrosa, el suero sería solución fisiológica. Todos los otros, Ringer lactato, dependiendo de las necesidades que tenga el paciente, yo le puedo nutrir a ese cuerpo a través de soluciones. Son formas de administración intravenosa: la inyección directa o bolo y la perfusión intravenosa. ¿Cuál es la diferencia? En el bolo, en la inyección directa, yo le coloco la dosis completa de ese medicamento de una vez, ¿sí? Por ejemplo, supónganse un analgésico o una persona que está con muchas contracciones de dolor, le coloco un antiespasmódico, ¿sí? Un Sertal, pónganle. Eso es bolo, ¿sí? O si una persona está internada y tiene colocada una vía de suero, lo coloco en el suero. Entonces, junto con esas gotas de suero que va a ir entrando en el cuerpo, va a ir entrando la medicación de a poco. Entonces, en la inyección directa es completa, de golpe. Y en la perfusión intravenosa va a ser de a poco. La administración del medicamento puede ser continua o intermitente. Muchas veces, para no pincharle tanto al paciente, y supónganse que no necesita suero, le colocan igual el suero, pero lo tienen cerrado. Entonces, cuando le van a suministrar la medicación, le abren el suero y ahí aprovechan para darle la medicación y luego lo vuelven a cerrar. Por eso dice que puede ser continua o puede ser intermitente. ¿Qué ventajas tiene? Es rápida, es la vía de urgencias, ¿sí? La dosificación es exacta, todo lo que yo coloco entró. La absorción es completa. Los inconvenientes son los riesgos de infección, de flebitis, o sea, de inflamación de los vasos sanguíneos. Extravasación, ¿qué quiere decir? Cuando se me traspasa, ¿sí? La aguja, en lugar de quedarse adentro de esa vena, se sale para afuera. Entonces el líquido va a ser volcado en la zona. ¿Cómo me doy cuenta rápidamente? Porque la zona se empieza a hinchar y duele, ¿sí? Las reacciones adversas aparecen rápidamente y no se puede retirar el fármaco en situación de urgencias. O sea que lo que yo coloqué no hay forma de retirarlo. Es una vía traumática, mucha gente tiene miedo, me produce ansiedad
me genera ansiedad ver colocada la aguja en mi cuerpo, por más que las agujas ahora tienen adentro, son de teflón, se puede permitir la flexibilidad del brazo, pero de todas maneras suele generar rechazo. Tiene material y técnicas específicas y debe siempre administrarla un profesional, un personal que esté calificado para eso, ¿sí? El personal de salud especializado en atención al paciente, en tocar al paciente, siempre va a ser el enfermero. Intramuscular. El medicamento se inyecta en el tejido muscular, se utilizan músculos muy irrigados. Los más frecuentes son la región glútea, el deltoides, el glúteo, la cola, el deltoides, el brazo, y la cara externa del muslo. Ustedes están sentados en este momento, se tocan la pierna, ¿sí? Vieron que los futbolistas tienen desarrollado más los músculos de la pierna en ese músculo, ¿sí? Lo que les saltan a los futbolistas. El deltoide, lo que les salta a los basquetbolistas. En la punción la aguja debe formar un ángulo de 90. Eso es importante, ¿sí? Siempre en las intramusculares el ángulo de la aguja, esta es la piel, esta es la aguja, mi dedo de la aguja, siempre va a ser a 90 grados. Esta vía se utiliza cuando no es posible utilizar la vía oral u otras vías. Es más rápida que la vía subcutánea y permite la administración de soluciones acuosas. Soluciones oleosas acá sí puedo, ¿sí? Por eso los anticonceptivos son inyectables. Suspensiones y emulsiones, o sea que se puede suministrar líquidos que tengan mezcla con grasas y con partículas. Por esta vía se administran frecuentemente los antibióticos y los preparados hormonales. Es una vía dolorosa, debe ser utilizada por personal sanitario cualificado nuevamente. O sea que sepan dar una inyección. En este sentido, vía dolorosa va a depender de la medicación. Hay medicaciones que son poquito volumen, pero hay otra medicación, por ejemplo la penicilina, que son 10 mililitros y es mucho. Entonces el volumen al empezar a estirar los tejidos duele. Por eso duelen tantos este tipo de inyecciones. Y como ya es tanto, no se le puede agregar tanto anestésico, porque hay ampollas de anestésico para agregarle a los medicamentos para que no duela tanto. Pero en estos casos, digamos, tampoco se puede utilizar mucho anestésico y eso es lo que genera el dolor. Igual las personas que tienen, por ejemplo, artritis reumatoidea y demás, están acostumbrados y saben que se tienen que aplicar los antibióticos y tienen que aguantarse el dolor. Bueno, ahí está en la zona de aplicación, en la imagen de arriba, de una nalga, la parto en 4, ¿sí? Y es la superior externa, ahí donde muestra las jeringuitas. Ese es el cuadrante, se llama cuadrante porque parto en 4, el cuadrante donde se puede aplicar. En la imagen de abajo, el cuádriceps es el músculo más grande de la pierna, por eso se suele aplicar ahí. Los insulinodependientes van a utilizar mucho las piernas y mucho los brazos para aplicarse. Y el deltoides es donde normalmente nos colocan las vacunas, ¿sí? El deltoides. Vamos a la subcutánea. Se aplica un pequeño volumen de medicamento bajo la dermis. Para realizar la punción se toma un pliegue, pellizco, ¿sí? Para separar el tejido subcutáneo del músculo y se coloca la aguja a 45 con la piel. O sea, esta es mi piel, la aguja en lugar de estar 90 grados como tiene la intramuscular, la voy a poner a 45 grados. O sea, pellizco, ¿sí? Y la aguja va en ese ángulo de 45. Las zonas de punción son el abdomen, la panza, los muslos, las piernas, la parte superior de los brazos, ¿sí? Acá, cualquier lado, porque ya no es que necesita un músculo de gran volumen. Los fármacos más frecuentes son las insulinas, las heparinas, que son para el tema de disolver los coágulos de sangre, y las vacunas. No es tan dolorosa como la intramuscular, es sencilla y permite la autoadministración. En tratamientos prolongados se debe rotar la zona de punción. ¿Por qué? Porque duelen, se sienten los pinchazos.
A mí me aplicaron, cuando tuve la primer trombosis, me aplicaron tantas inyecciones de heparina que yo no podía ni siquiera caminar, porque tenía que caminar con muletas y hacer fuerza con la panza. Yo parecía como que sentía todas las agujas hincadas. O sea que por más que sea una aguja pequeñita y demás, están, digamos, la lesión en el tejido está igual. Intradérmica, adentro de la piel. El fármaco se inyecta en la dermis mediante una aguja fina formando una vesícula. ¿Qué quiere decir? Un chichoncito, un pequeño chichoncito. Se utiliza para la realización de pruebas de alergia, test de Mantoux o prueba de la tuberculina. No sé si alguna vez hicieron un test de alergia. Siempre vi test de alergia en los brazos, ¿sí? Donde el alergista va a pinchar con esta técnica, la técnica de Mantoux, en la piel, le pone una pequeña cantidad de distintos alérgenos, va a marcar, digamos, qué alérgeno pone, para ver la reacción de la piel. Y con eso nos muestra a qué somos alérgicos. Vi también una imagen de la prueba hecha, pero en la espalda, ¿sí? Una mayor cantidad. Normalmente en el brazo hasta 10 se pueden medir. Pero en esta era una barbaridad, toda la espalda llena de distintas sustancias. No sé si la persona era tan alérgica que le estaban probando de todo, o si es alguna nueva técnica, digamos, pero para eso se usa. Aplicación de anestésicos locales, por ejemplo, para hacer todo lo que tenga que ver con microcirugías, y algunas vacunas también puede llegar a tener esta forma. El Botox se coloca con esta forma, ¿sí? Entonces el Botox colocó debajo, dentro de la piel de esa arruga. La zona de punción suele ser la cara interna del antebrazo, cara interna del antebrazo, y para realizar la punción se coloca la jeringa paralela a la piel con la aguja formando un ángulo de unos 15 grados, ¿sí? O sea, el ángulo va a ser, era 90, 45, la mitad de 90, y 15 es más bajito. Intraarterial. Bueno, vamos a la intraarterial, adentro de una arteria. La inyección de fármacos en el interior de una arteria. Esta vía se utiliza cuando se quiere limitar el efecto a un órgano específico, sin que aparezcan los efectos sistémicos. Cuando yo quiero todo el cuerpo, uso la vena. ¿Sí? Cuando yo quiero una zona determinada del cuerpo, va a ser la arteria. Recuerden que la arteria sale del corazón hacia todas las partes del cuerpo y las venas vienen hacia el corazón. ¿Sí? Entonces, cuando yo me aplico en la vena, en cualquier vena del cuerpo, todas van a ir al corazón. El corazón va a mandar al pulmón para que se oxigene y cuando vuelva la va a desparramar por todo el cuerpo. Por eso es sistémica. En cambio, la arteria, ¿sí? La arteria, cuando yo coloco, supónganse, me van a operar la mano, ¿sí? Yo no me quiero anestesiar completa, no necesito anestesiar todo mi cuerpo, necesito la anestesia en este brazo. Entonces voy a poner en la arteria que vaya hacia ese brazo. El resto del cuerpo me queda bien, se me anestesia solamente esta mano. Por eso en la arterial es cuando yo quiero un lugar específicamente, o un órgano, ¿sí? Son algunos ejemplos de su uso la vía intraarterial, la administración de agente antineoplásico, por ejemplo, un tratamiento de cáncer. Antineoplásicos son medicación para cáncer. La famosa quimioterapia. Entonces les voy a mandar, supónganse que tengo cáncer de hígado. Van a mandar exclusivamente en la arteria que va al hígado. En el tratamiento de tumores localizados o la inyección de medios de contraste, cuando yo estoy haciendo una tomografía con contraste. ¿Sí? Entonces lo que me van a colocar son los líquidos que después en el aparato se iluminan, ¿sí? Entonces pueden ver, supónganse, si yo tengo algún taponamiento. Se usa mucho para ver el tema de los taponamientos de las venas y arterias en la cabeza, ¿sí? Entonces ahí se ilumina toda la circulación sanguínea y los lugares donde no se ilumina porque está trancado con algo. Intracardíaca, adentro del corazón. Inyección de soluciones en el interior del corazón a través del espacio intercostal, o sea, entre las costillas. Se utiliza en caso de urgencia para la administración de adrenalina, por ejemplo.
Normalmente las agujas, ¿sí?, intracardíacas son largas, asustan. Por eso no es que lo van a ver mucho, sino que se utiliza normalmente en las ambulancias, en los casos de emergencia, cuando la persona hizo un paro cardíaco, se le paró el corazón. Entonces normalmente la inyección, y suele ser bruta la forma de ponerla, se ve en algunas series médicas, ¿sí? La jeringa no es grande en sí, es grande la aguja, ¿sí? Se aplica con fuerza porque tiene que atravesar, digamos, la zona intercostal para llegar al corazón. Y bueno, la adrenalina se coloca directamente adentro para que esa adrenalina le dé como un empujón a ese corazón. Vía intraarticular, adentro de una articulación. La punción se realiza en el interior de una articulación para depositar el fármaco, para extraer líquido sinovial, o sea, sacar líquido, ¿sí? Meto la aguja para chupar líquido de la rodilla y para realizar pruebas diagnósticas, para saber, por ejemplo, si hay alguna infección, ¿sí? Intratecal. Dice, inyección de fármacos en el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. Bueno, acá aparece un montón de palabras raras, pero les explico lo que significa. Eso lo vamos a ver cuando vamos al sistema nervioso. Nuestro cerebro tiene una barrera de protección, ¿sí? Se llaman meninges. Lo habrán escuchado muchas veces porque se habla mucho de las meningitis. Las meningitis son justamente cuando esas meninges se inflaman por algún virus, una bacteria, un hongo, un tóxico, cualquier cosa que le entró. Pero la tarea de ella es que ellas se enfermen y no dejen pasar hacia el cerebro. Normalmente cuando pasa el cerebro no hay vuelta atrás, ¿sí? De las meningitis tienen un alto grado de muerte también, ¿sí? Que son justamente cuando dejan pasar. Estas meninges están formadas por 3 capas, ¿sí? Esas 3 capas tienen espacios hay 2 espacios en el medio. Entonces esto es lo que se refiere ahí en el espacio subaracnoideo. Aracnoidea es una de las capas, ¿sí? La inyección se realiza a través de la punción lumbar. Es importante, estas son las que se van a aplicar para, por ejemplo, una cesárea o una operación, que yo no necesito dormir completo al paciente, quiero que esté consciente, pero le estoy haciendo, supónganse, un parto o le estoy haciendo algún tipo de cirugía en la zona abdominal. Se utiliza para la administración de fármacos de efecto local sobre las meninges. Cuando yo tiene meningitis, supónganse el paciente, yo le tengo que suministrar el antibiótico, el antiviral, lo que sea, directamente a las meninges o al tejido cerebral. Y para anestésicos de acción local sobre la médula espinal, que sería para, por ejemplo, operarle el pie. Bueno, ahí están las meninges, dura madre y aracnoideas. Las meninges son esas meninges, digamos, la capa que protege al cerebro, el dibujito que ustedes tienen. El primer dibujo que tiene todos los puntitos es el hueso, el cráneo. Y ahí está, la primera capa que vamos a encontrar se llama dura madre. La segunda es la rosada que se llama aracnoides. Y más adentro vamos a encontrar la otra que se llama pía madre. Esas son las 3 capas, ¿sí? En conjunto no es que es importante, pero es para explicarle dónde queda el espacio subaracnoide. Se llama meninges a todo este concepto. Pero el espacio subaracnoide, el que ustedes ven ahí en gris más oscurito, y es lo que va a recubrir el cerebro y recubre completamente toda la médula que va por la columna vertebral. Entonces yo desde la columna vertebral puedo colocar algo en ese espacio y ese va a llegar hasta las meninges. Estamos entonces, pía madre, aracnoides y dura madre son las 3 capas, ¿sí? De adentro para afuera en este caso. Bueno, rodea el cerebro y rodea a la médula de la columna vertebral. Esa es la posición. Ahí depende eso normalmente lo que deberían colocar son los anestesistas. Ahora hay mucho cuidado, antes hacía la enfermera y demás, pero ahora hay muchísimo cuidado en ese sentido por las malas praxis, y esto el responsable siempre va a ser el anestesista, ¿sí?
Puede ser así sentado o puede ser en forma acostada. Normalmente asusta porque ahí, como ustedes ven que le está sujetando, es para que no se mueva. El secreto en esto, tengo 3 colocadas. El secreto en esto es quedarse quieto. Porque ustedes piénsenlo, ¿sí? Me van a pedir que yo me agache para que los huesos de la columna vertebral se abran un poquito, ¿sí? En esos espacios pequeños que se abren, me van a colocar la aguja, ¿sí? Si, obviamente que se siente el pinchazo, pero si cuando yo siento el pinchazo me empiezo a mover, la aguja es de metal y esa aguja mueve y lastima la médula que estoy pinchando, ¿sí? Entonces, en cambio, si yo me quedo quieta, puede colocar la anestesia tranquilamente y el trauma no va a ser ni por cerca lo que suele ser después. ¿Cuál es el problema? Que si se me mueve la aguja, lastima la médula y después duele. Hay mujeres, eh, te colocaron la anestesia sentada. Bueno, ¿te dolió? ¿Te quedaste quieto o te moviste? Te quedaste quieta. Bien, el mejor consejo siempre. Quietita, se quedan quietas y normalmente asustan porque normalmente vienen más de una enfermera a sujetarte. No es así tan como se ve en la foto. Normalmente viene más de una enfermera para qué, para justamente que el paciente no se lastime mucho. Pero esto si uno es consciente que solamente tiene que quedarse quieto, que va a sentir el pinchazo y que eso es lo mejor, listo, ya pasó. Son las formas, digamos, de poder aplicar esta. El secreto entonces es quedarse quieto. Si les toca alguna vez tener que hacerlo, se quedan quietos. Vía epidural. Inyección de fármacos en el espacio epidural por fuera de la dura madre. Buscamos nuevamente, ¿sí? Recuerden que dura madre es la primera de las capas, ¿sí? Se administra mediante punción lumbar, igual que como vimos en esta otra, y se utiliza para la administración de anestésicos también. Intraperitoneal. Introducción de soluciones en la cavidad peritoneal. Peritoneo es la zona de la panza. La zona del pulmón, del tórax, está separado del abdomen por una membrana muscular, ¿sí? Que ayuda en la respiración. Todo lo que está por debajo, ¿sí? Eso va a ser el abdomen. Y eso es justamente el peritoneo, ¿sí? Todo lo que está con los intestinos. A veces puede pasar de que algo infecte esa zona y yo lo que necesito sea justamente limpiar, ¿sí? Por eso se colocan soluciones en esa zona. Cuando estamos hablando de se rompió el intestino, pasó algo, ¿sí? Normalmente no se pueden cerrar esas heridas, sino que hasta que estén seguros que está todo limpio. Y literalmente se sacan los intestinos de la panza, se lavan y se vuelven a colocar, ¿sí? Literalmente. Bueno, se utiliza para realizar diálisis peritoneal en caso de insuficiencia renal, en la extracción del líquido peritoneal cuando hay algunos casos de inflamaciones o procesos de cáncer, y en la realización de laparoscopias. Las parascopías. No sé si vieron alguna vez una operación laparoscópica. Se hacen 3 pequeñas incisiones, antes te abrían, ¿sí? Ahora se hacen 3 pequeñas incisiones de 1 centímetro cada una. En una se coloca la cámara para poder ver lo que está pasando adentro. Por la otra voy a colocar el instrumento que voy a estar operando. Y en la tercera se va a insuflar aire, se infla. Después de una operación laparoscópica, uno dice, ¡ay, me duele todo! Sí, duele todo porque le inflaron y le estiraron los tejidos, ¿sí? Entonces, para tener espacio adentro, para que la cámara que entra con luz pueda ubicarse qué es lo que se quiere hacer. Muchas operaciones sencillas se hacen con esta técnica porque después el corte que se hace en los tejidos es pequeño, ¿sí? Esa es, digamos, la justificación. Pero de que va a doler porque se estiran los tejidos. Bueno, y ahí tienen la imagen de los inyectables. Entonces recuerden, a 90 grados la intramuscular, a 40 grados, a 45 les dice ahí, la subcutánea.
la intravenosa a 25 y la intradermal adentro de la piel a 10 o 15 grados. Para que la aguja quede en esa posición, la mano tiene que tener como la imagen que le figura abajo. Y ahí terminamos. ¿Queda claro? ¿No queda claro? Después van a ir viendo, a medida que vayamos viendo la hora después del parcial, lo que va a venir va a ser todo por sistema respiratorio, sistema digestivo, genitourinario, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver específicamente en esa zona los medicamentos y demás. Así que ahí nuevamente vamos repasando todo lo que tenga que ver. Siempre vamos a estar tocando los temas pasados, ¿sí? Por eso esto es como una gran presentación de todos los temas para la segunda parte, que es hablar de los sistemas en sí. No sé si tienen alguna pregunta, algo. Si no, paso a hablarles del parcial. El parcial les toca la clase que viene. Si van a querer ir a rendir al instituto, eso durante esta semana, pónganse de acuerdo. Si uno me dice yo voy, yo me voy al instituto. Pero recuerden que ahí tenemos siempre problema con internet y demás. Así que el que va al instituto lo hace en forma escrita al parcial. Es el mismo parcial, ¿sí? Les hago las mismas preguntas por formulario o por parcial, o por escrito. El otro tema es rendir por formulario. Yo les mando el formulario en forma personal a cada uno. Por eso el que va a rendir por formulario, porque vive lejos, por el motivo que sea, me avisa, por eso se tienen que inscribir durante esta semana y yo les mando a su teléfono. No coloco el enlace en el grupo, ¿sí? Uno a uno les voy mandando a todos los que van a rendir por formulario. Ambos, formulario y presencial, tienen 1 hora y cuarto para resolverlo, ¿sí? Entonces yo cuento desde que mando el enlace 1 hora y cuarto. Si en el momento no pueden rendir porque están trabajando, porque pasa algo, me avisan, ¿sí? Me avisan y yo les mando en el momento que ustedes me dicen. Si me dicen, no, yo estoy trabajando, llego a mi casa a las 8 de la noche, bueno, me avisan a qué hora quiere que le mande, yo les mando. Durante ese día yo no tengo problemas de mandarle a la hora que ustedes quieran, ¿sí? Me acomodo a la hora que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, si ustedes me dicen, mándame a las 9 de la noche, les mando a las 9 de la noche. Me dicen a las 11, les mando a las 11. Son ustedes los que tienen que decidir. Pero una vez que mandé, 1 hora y cuarto para resolver. Les sobra, ¿sí? Así que no se preocupen. El formato es multiple choice. Yo les hago una pregunta, le pongo 3 respuestas. Una es la correcta. Soy de poner trampas, ¿sí? Así que lean bien, no se apuren y lean bien. De todas maneras, yo considero por ahí las otras. Hay algunas que directamente si me colocan, me responden esas posiciones, ya directamente no les otorgo ningún punto, ¿sí? Pero normalmente son 20 preguntas, 0,5 cada una de las preguntas, ¿sí? Aprueban con el 70% de acertado, ¿sí? Lean, ¿sí? Si ustedes prestaron atención a la clase o si ustedes leyeron el material, no tomo nada de lo que no está, ¿sí? Nada de lo que yo no di. Incluso si miran los videos, yo hago hincapié en los temas que entran en los parciales, ¿sí? Así que la idea es que ustedes presten atención. Soy de poner trampas, ¿sí? O sea que presten atención a las palabras que ustedes van a ir leyendo, ¿sí? Bueno, no sé si quieren alguna otra consulta. Yo le confirmo ya que haré virtual el parcial. ¿Qué vas a hacer presencial? No, virtual. Bueno, está bien, sí, es lo mismo, a mí me da igual. Si nadie va a ser presencial, entonces yo no voy al instituto, esa es la única diferencia, ¿sí? Pero si alguien quiere Bueno, rendir, tuve un año de que había uno que quería rendir presencial y bueno, y me iba solamente por ese uno. A mí me es lo mismo, digamos, mandarle, pero el tema es el internet, va a ser más lento con el mandarles el examen porque mando uno por uno. Esa es la única diferencia, ¿sí? No hay otra diferencia.
Bueno, Bueno, ¿estamos entonces? Fíjense sí. esta semana, si pueden, este fin de semana, revisen un poquito, lean un poquito el material, porque todos estos temas ya después los damos como ya sabidos para poder arrancar los otros, ¿sí? Que no se les acumule mucho. Si salen mal, si no se presentan, si no me mandan la respuesta, ¿sí? Porque eso va cayendo en el formulario mismo, ¿sí? Me va juntando, el mismo formulario me junta la respuesta. Si pasa algo que yo no tengo la respuesta, el recuperatorio es a fin de año, ¿sí? Recién a fin de año cuando rinden, están por rendir todo el examen final. ¿Estamos? Entonces, lo que tienen que prestar atención ahora es, ¿rindo presencial o por formulario? Si rindo por formulario, ¿rindo a las 16 horas o rindo en otro horario? Y eso es lo que me tienen que avisar, ¿sí? No tengo problema, a la hora que sea que ustedes me digan, yo les mando, ¿sí? ¿Y cómo sería? ¿Hay que, o sea, contestar y mandar o El cómo sería? formulario cuando entras te va a pedir que coloques tus datos, un correo electrónico. Si ustedes no colocan un correo electrónico no manda, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Un correo electrónico para poder mandar y les va a pedir que ustedes vayan marcando, ¿sí? Van a leer la pregunta, tienen tres opciones, eligen cuál es la que ustedes creen que es la correcta. Una vez que terminan de marcar todos, van a poner enviar. Si Ah, ponen bueno. enviar y no les manda, ¿sí? No desaparece, digamos eso, es porque algo marcaron, algo no marcaron, alguna pregunta dejaron sin contestar, o a veces porque no ponen el correo electrónico, ¿sí? El correo No, electrónico para lo único que es para poder mandar el formulario. Después, si las notas, si todos no tienen problema que publiquen en el grupo, yo publico en el grupo. Si hay alguien que no quiere que publiquen en el grupo las notas, sí tengo que mandarle y les contesto en ese correo que ustedes mandaron. Pero eso ya depende de bueno, ustedes. ¿Sí? Algunos no sí. tienen problema y hay otros que no quieren que se sepa. Corrijo cuando todos rindieron. No corrijo antes. ¿Está? Sí. No es tan difícil. ¿Sí? Con que le lean un poquito al material va a ser suficiente. Bueno, estamos entonces, están todos calladitos. Bueno, chicos, Sí, profe. estamos entonces, nos vemos la próxima para el examen, ¿sí? Chau, chau. Chao, chao.